Mi nombre es Octavio Paz del Razo y nací en la Ciudad de México. Yo llegué a Cancún exactamente hace 15 años, en agosto de este año cumplo 15 años de que llegué a Cancún. A mí me contrató el Senado de la República, en ese entonces era yo jefe de prensa para un partido político y entonces yo llegué aquí ya con mi trabajo, ¿no? Un trabajo que me permitió conocer la península por cielo, mar y tierra, literalmente. La primera vez que yo tuve un contacto directo con el arte fue con los aretes de mi mamá. Eran unas arracadas de cristal cortado y a mí me llamó muchísimo la atención. Era un niño de unos 5 años quizá. Me llamó mucho la atención ver cómo la luz entraba a través de esos cristales, de sus arracadas y cómo se proyectaba la luz, las luces sobre su cuello. Y yo me acerqué a ella, me acuerdo que me acerqué a ella para tratar de tocar y ver qué eran esas luces, qué era eso que se movía tan bonito y que descomponía los colores. Eh, Mi mamá dejó las arracadas por ahí y yo tuve a bien desarmarlas y las pegué me acuerdo que era una cinta, como pude, las pegué y yo seguía moviendo el papel y viendo cómo se fragmentaba la luz, cómo se descomponía la luz y cómo interactuaban esos cristales, cómo la luz de esos cristales interactuaban. Para mi mamá fue una desgracia, ¿no? Cuando llegó y vio sus aretes destruidos, pero casualmente estaba mi abuela, estaba ahí y ella le decía, no, no llores, ¿por qué lloras por eso? Mira qué bonito hizo el niño. eh, Cómo con sus manos tan chiquitas pudo haber hecho esto. Mi abuela tomó esa pequeña obra de arte y le puso una cinta y la colgó. Creo que esa es mi primera exposición. Yo siempre que tuve contacto con un lápiz, ese fue mi contacto siempre con el arte desde muy joven, supe que ese era mi camino. Inclusive cuando en la primaria me decían, ¿tú qué vas a hacer de grande? Yo les decía, no, ves que yo ya soy pintor. ¿No? O sea, ya era algo inminente en mí, no, no tenía que rebuscar y no tenía que investigar qué quería hacer cuando fuera grande. Yo ya asumía que yo ya era un pintor y desde entonces tuve contacto con muchísimos materiales. Mi familia fue una familia que me proveyó de todo eso, no, no fui, no, 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 nunca les espantó. Mi familia me proveía todo lo que yo necesitaba para pintar, sobre todo. Y era como el artista todavía soy el artista de la casa, ¿no? Bueno, tengo dos carreras, la carrera de diseño y la carrera de comunicación. Y entonces esas dos carreras las he desarrollado desde toda mi vida y el diseño ha sido, ahora el diseño gráfico en sí, la estructura, la técnica, ha sido parte de mi vida, ¿no? Toda mi vida y me he desarrollado en esa área, en diseño de empaques, en diseño de carteles, publicidad. He estado muy, muy involucrado en el arte desde hace muchísimo tiempo y incorporo algunas otras actividades como el teatro, que me fascina y sí he puesto algunas obras de teatro aquí en Cancún. Aunque yo vivía en playa, ahí fue mi primera como ejecución ya más profesional, cuando levanté el Museo de la Caricatura Política. Ahí fue como un detonante porque me comenzó a conocer gente que ya me relacionaban directamente con el arte. Después me involucré no solamente en el arte, sino en las luchas sociales del arte, ¿no? De los artistas callejeros. Ahí andaba yo protestando porque se les apoyara, que los ayudaran. Mi entrada al arte fue bastante, bastante marcada, bastante fuerte y me abrió las puertas para conocer a muchos artistas, sobre todo en Playa del Carmen. Y después cuando llegué a Cancún, cuando ya decidí vivir en Cancún de lleno, también comencé a buscar amigos, artistas y, bueno, gente que se te va uniendo, ¿no? El arte para mí es una columna vertebral que, aunque tengo otras actividades en la universidad, en donde sea, de mi trabajo secular,
el arte es una cosa que yo necesito activarla, ¿no? Está en mí. La satisfacción que me da la obra, volviendo a la historia de aquella de las luces y los aretes, toda mi obra está relacionada actualmente con ese evento, con la luz, con la forma, con la geometría, con esa introspección que nos da, ¿no? Ese misterio que nos da la luz cuando pasa a través de los vidrios, cómo se proyecta la luz con la pintura, cómo se refleja, cómo reaccionamos nosotros a la pintura. Esa es básicamente, actualmente, esa es mi línea, ¿no? La geometría. ¿Qué se siente cuando terminas una obra? Se siente primero satisfacción de que ya terminé después de mucho tanto tiempo, porque hay cuadros que me llevan periodos muy largos de ejecución, entre 1 o 2 años, y cuando lo termino, siento una alegría enorme de verlo terminado, de verlo concluido, porque en el proceso muchas veces dices, ya me cansé, ya no sé para dónde seguir, qué le hago, y pues hay muchas cosas que te suceden durante la ejecución de la obra, pero ese mismo desánimo, esa misma tristeza se convierte después en solución, se convierte en alegría. Cuando logras lo que terminaste y ves que te costó tanto trabajo, dices, sí valió la pena haber estado desvelado haciendo esto. Es una cosa muy impresionante, muy satisfactoria haber terminado una obra y después te da un poco de nostalgia decir, ¿cuántas cosas pensé mientras estaba haciendo este cuadro? ¿Cuántas cosas se quedan de mí aquí en este cuadro? ¿No? ¿Cuántos pensamientos? Yo estoy firmemente convencido de que una exposición siempre necesita un curador. Es decir, ¿quién va, quién te va a contar la historia de todo lo que tú tienes? De todo lo que parece armado y que no tiene sentido. El curador es la persona indicada porque él sabe cómo distinguir, apartar, acomodar las cosas de tal manera que, que tú comienzas a ver la historia y dices, órale, esta historia la conté yo. Sí, ¿no? O sea, va de la mano casi siempre de un curador. Sí me auxilio a veces de algunas ideas, sí lo planeo, mis exposiciones no son casuales, sí llevan un orden. Mi primera exposición que tuve en Cancún se llamó Pinceles por Pixeles, porque estrenaba yo esta onda de trabajar el dibujo digital, o sea, crearlo literalmente en la computadora, imprimirlo en un lienzo y era otra cosa, ¿no? Algunos no entendían el por qué pinceles por píxeles, ¿no? Era nada más el cambio de la tecnología. Sí, sí la obra tiene que ser curada. Es necesario que la obra sea curada para poder exponerla y que puedas contar la historia y que la gente la entienda. Vamos a pensar en la tecnología y el arte. A mí me llegó de golpe hace unos 6 años el cambio en la tecnología, porque estuve presente en una exposición de un artista que como diseñadores gráficos nos empezó a explicar una serie de programas en los que tú solamente cargabas datos y el programa ejecutaba el diseño gráfico de una caja de leche, de una caja de jugo. Le ponías y le cargabas y le decías, de los 10 mejores que hay en el mundo, quiero que tú hagas el uno. Y la máquina lo hacía. Yo salí de esa plática muy impresionado y muy impactado. Hace 6 años. Ahora lo llamamos inteligencia artificial. Pero yo no, de ese susto que yo tuve de ver cómo estaba evolucionando la tecnología, no me quedé parado viendo cómo pasaba el tren. Me subí. Me subí a ese tren y actualmente, a mi edad, a mis años, a mis conocimientos, a mis posibilidades, estoy estudiando una maestría en inteligencia artificial. He observado dentro de todo y dentro del arte que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Necesita un artista. La inteligencia artificial necesita un artista, necesita a una persona que pueda conceptualizar las cosas y que lo pueda escribir y que lo pueda generar. No es tan fácil. Como nos lo hacen creer, no. Hay que tener un don de artista y sí,
Hay que subirnos a ese tren de la tecnología. Sí, yo soy de esa idea. ¿Qué consejo le doy a los jóvenes? No se detengan para producir. Yo reciclo cartón y mucha de mi obra es sobre cartón corrugado, reciclado. Hay que curarlo, hay que darle, pero no hay que renunciar al arte. El arte siempre tiene una alternativa. Tengo un amigo que dice que se hace llamar el promotor del arte barato, ¿no? Es decir, con muy pocos elementos puedes hacer muy buenas cosas. Y sí, es verdad. La, el, tú ponle el corazón y vas a ver qué bonito queda. Tengo, todavía tengo en mente mi inquietud de hacer una muy buena producción de teatro en la que sea ya más interactiva, en que haya mapping, en que haya elementos de inteligencia artificial. Solo falta el dinero, ¿no? Pero esa es una de mis metas, producir alguna de las obras que ya tengo en mente con tecnología, integrar la tecnología al arte.